Bendición, bendición. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Amán Nuevo Nacimiento, compartiendo siempre la palabra del Señor. Hace algún tiempo no nos encontrábamos, hemos estado enfocándonos muchísimo, con mucho interés en el compartir la palabra día a día, en algo que hemos llamado el andar diario. Lo hacemos por las redes sociales, propiamente utilizamos el WhatsApp. Si usted está interesado, póngase en contacto con nosotros y lograremos enviarle estos estudios diarios y semanales. Pero ahora el Señor nos permite estar acá. Vamos a enfocarnos en la palabra de hoy que el Señor tiene para nosotros, y hemos determinado compartir un poco en Marcos capítulo 5, verso 21 en adelante, una historia, una historia bíblica que mucho conocemos y mucho hemos compartido, pero que siempre el Señor nos regala algo nuevo. Vamos a dar lectura a la escritura. Marcos capítulo 5, versos 21 en adelante. Dice la palabra: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, llamó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña le dijo: talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie supiese, y dijo que se le diese de comer. Damos lectura a todo este pasaje para hacer una breve relación. Hemos estado trabajando mucho, les decía al principio, con lo que es la ley, la ordenanza, el origen, la palabra, los mandamientos, los estatutos. Y dentro de eso pudimos leer más bien en Levítico capítulo 12 un pasaje en relación a la purificación de la mujer después del parto. Todo el proceso que se llevaba, los días que se le consideraba impura, que no podía realizar por ende muchísimas funciones, y dentro de ellas era presentarse delante del sacerdote hasta que presentara la ofrenda después de que se cumpliera el periodo de la purificación. ¿Qué relación establecemos con esto?
y vamos al punto propiamente. Muchos nos han hablado de dejar de lado como una falsa doctrina lo que es Antiguo Testamentario y vivir únicamente dentro de lo que hacen una separación un poco curiosa de lo que es Nuevo Testamento. Pero bueno, queremos establecer una relación de estos hechos dentro del proceso que en el origen se daba, se presentaba, se establecía sacrificio para la expiación, para la purificación después del parto de la mujer. En la presencia de Jesucristo no podríamos decir que se brinca el procesal, porque Jesús mismo es la ley, Él es la palabra. La mujer escucha que Jesús está ahí, sabe y conoce quién es Jesús, qué ha hecho, va y lo busca, confiando y creyendo en que si tan solo tocase el borde de su manto, ella sería sana. Una mujer que después de mucho tiempo de estar padeciendo, no solamente de lo que le aquejaba, sino también de estar yendo a médicos, de pagar curaciones y demás, sin obtener algún resultado, veía en Jesús la esperanza de su sanidad. El maestro, luego de todo lo que aconteció conforme a lo que hemos leído, simple y sencillamente le dijo: vete, tu fe te ha sanado, vete, tu fe te ha sanado. Proceso el cual realizaba anteriormente el sacerdote durante el periodo de la ley. No pudiéramos desechar lo que está escrito. ¿Qué tipo de cristianos seríamos si no confiáramos en la palabra desde el origen, si no creyéramos lo que ella nos dice? Debemos establecer una relación lineal, temporal, que nos permita comprender el propósito del origen, del propósito del testimonio de Cristo y el propósito de la aplicación que debemos darle a la palabra. Esta mujer no por casualidad escuchó de Jesús. Esta mujer no por el momento se sintió atraída para ir e irrumpir en medio de la multitud de gente que también, y podemos decirlo por la presencia de Jairo, que también esperaban recibir algo del Maestro. Ella va con fe, actúa con fe y recibe su sanidad. Debemos enfocarnos en la totalidad de la Escritura. No podemos hacer una separación temporal en donde aquel que dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, nos confirma la unidad de la palabra, desde el origen y hasta el término de los tiempos. Así es que el Señor le bendiga, le guarde y le acompañe. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar acá en Amán Nuevo Nacimiento. Usted sabe que las redes están abiertas, póngase en contacto con nosotros y compartiremos más. Bendición.